Esperamos 3 minutos a que siga ingresando la gente. Iniciamos. Gracias a todos por su puntualidad. Muchas gracias. Hola David, buenos días. Gracias. Darío, buenos días. Mucho gusto. Hola, buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy complacido de tenerte por acá No sé si y oír tus apreciaciones sobre este tema de la digitalización de las aulas. Es muy interesante para toda la comunidad académica y para las personas que nos van a acompañar hoy. Estamos muy agradecidos y muy expectantes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Espero estar a la altura de sus expectativas. Bueno, muy bien. Sin duda. Para dejar más libre el canal. Sin duda. Bueno, esperamos entonces un minutico más. Iniciamos. Bueno, entonces ya esperamos 5 minutitos. Vamos a ir iniciando. Entonces, pues nuevamente, muy buenos días a todos. Queremos agradecerles por esta charla de parte de todo el equipo Casani y dando continuidad a las conferencias diseñado para nuestra comunidad. Hoy daremos esta charla que está relacionada con la digitalización de los que trae consigo la de la educación que estamos viviendo en este momento. Muy importante poder estar con ustedes nuevamente, que nos acompañan por primera vez y acompañarlos en este momento en el cual, como hemos mencionado anteriormente, bastante cambio por la evolución de nuestras formas de comunicación, es un reto de nuestro diario vivir. Hemos visto cómo nuestra sociedad ha entrado en una transformación y así sus modelos de enseñanza. Entendemos que las instituciones del sector de la educación se hacen por integrar un nuevo modelo de alternancia que ha sugerido el Ministerio de Educación Nacional y por lo tanto consideramos que esta información es importante despertar su interés en este modelo u otros modelos pedagógicos emergentes, como son el Flipped Classroom o aula invertida, la semipresencialidad y por supuesto la virtualidad necesario para dar continuidad a educativo. Esta charla es de varias que estaremos dando a la comunidad educativa
a lo largo del siguiente semestre y en las cuales esperamos pues seguir contando con su asistencia. Entonces, para generar valor en la información que compartimos, hoy nos acompaña Darío Ledesma. Darío es licenciado en Economía de la Universidad de Murcia, con máster en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. Darío cuenta con una amplia trayectoria de dirección y gestión académica, en diseño de cursos, recursos pedagógicos, tecnología educativa, plataformas de aprendizaje e innovación para modalidades presencial, semipresencial y online. También es profesor de materias de administración, de economía y de tecnologías de la información. Entonces, nosotros les agradecemos que nos compartan sus preguntas en el chat y al final de la presentación de Darío daremos la mayoría de las preguntas que alcancemos. Si no alcanzáramos a dar respuesta a todas las preguntas que surjan, muy amablemente les pedimos que nos las hagan llegar a nuestros medios de contacto, que se publicarán al final de la presentación, y en el transcurso de la semana daremos respuesta uno a uno con el comercial a sus inquietudes. Entonces, ambos los dejo con Darío. Gracias y bienvenidos. Bueno, muchas gracias, David. Agradezco a Casani la oportunidad de estar aquí hoy compartiendo, bueno, algunas de mis experiencias y de mis reflexiones respecto a este tema. Agradezco también la asistencia de las personas que están conectadas. Y bueno, es un tema que es bastante pertinente en el contexto en el que actualmente nos estamos moviendo en el sistema educativo. No solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Actualmente estamos en un cambio de paradigma con la introducción de nuevas tecnologías que ha venido acelerada por esta contingencia de la pandemia del coronavirus. Entonces, en ese sentido, lo que queremos realizar y lo que queremos de alguna forma transmitir a través de esta presentación es una reflexión sobre cómo introducir las herramientas digitales en el aula, ya sea el aula presencial o el aula virtual o una combinación de ambas. Entonces, me gustaría partir con una imagen que nos muestra cómo iba a ser o cómo se imaginaban las personas que iba a ser la educación en el siglo XXI. Se trata de una imagen que dibujó el ilustrador francés Jean-Marc Coté en el año 1899 y que de alguna forma este ilustrador intentaba explicar cómo él imaginaba que iba a ser la escuela del siglo XXI, la escuela del año 2000. Es una imagen que la verdad es bastante carismática, pero que también nos pone de manifiesto cuáles eran las creencias que existían en la época y que algunas de ellas siguen todavía existiendo dentro del sistema educativo. Me gustaría hacer énfasis, por ejemplo, en la figura del profesor, la forma que tiene el profesor de entregar el conocimiento a sus alumnos es a través de esta máquina en la cual va introduciendo libros. Por tanto, es un conocimiento exclusivamente teórico, es decir, hay una transmisión unidireccional desde el profesor hasta el estudiante. Podemos ver también que la tecnología existe. La tecnología está presente por medio de esta especie de auriculares que tienen los estudiantes puestos, pero simplemente es un canal de comunicación unidireccional, como digo, a través del cual el estudiante recibe información. Es decir, el estudiante es un sujeto pasivo. El estudiante no interactúa con el resto de sus compañeros, no interactúa con el profesor y se limita a quedarse sentado recibiendo una información que transmite el profesor de forma bastante teórica. En ese caso, como digo, son creencias de aprendizaje de cómo se desarrollaba la escuela en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX y que han perdurado hasta nuestros días. Esas creencias hoy en día están siendo bastante
Parece que dejé de compartir la pantalla. Un segundito. Sí, se te fue la presentación, Darío. Se fue la presentación. Ya, denme un segundito. Y ahí estamos de nuevo. Ya está. ¿Ya ven, cierto? Bueno, como les digo, son ciertas creencias de aprendizaje, de un aprendizaje que realmente es una transmisión de conocimiento teórico por parte del profesor y que está basada en un modelo bien conductista que ha estado presente en las aulas de clase prácticamente hasta nuestros días. Entonces, así es como estaba pensada la escuela anteriormente, pero yo quiero preguntarme cómo es la educación en el siglo en el que nos encontramos, en el siglo XXI. ¿Cuáles son las distintas situaciones que encontramos en un aula de clase? Primero, estamos viendo que perviven estos modelos tradicionales, es decir, el hecho de que un profesor sea el protagonista de la clase, sea la persona que se pare delante de los alumnos y entregue una información de parte unilateral, sin ningún tipo de interacción entre los estudiantes o de aprendizaje colaborativo, sigue todavía presente en la gran mayoría de las aulas presenciales y online también. Entonces, todavía estamos perviviendo con estos modelos tradicionales en los que el profesor entrega una información. Solamente que hoy en día, en el siglo XXI, la información la puede entregar un profesor, pero también podemos acceder a ella a través de muchas fuentes. Podemos acceder a ella a través de Internet, a través de YouTube, a través de páginas web. Entonces, el profesor ya no es el dueño y señor de la información y hay muchos otros canales y fuentes de información. Por otro lado, tenemos una serie de resistencias pedagógicas, mentales e institucionales. ¿A qué me refiero con resistencias pedagógicas? Bueno, hoy en día existen las aulas virtuales, ya están presentes en la gran mayoría de colegios y en la gran mayoría de instituciones, pero en muchas de ellas las aulas virtuales no dejan de ser un repositorio de documentación que el estudiante descarga y lee por su cuenta y hace una serie de actividades mayormente de forma individual. Es decir, estamos replicando lo que se hacía en un aula presencial, transmitiendo la información de forma unidireccional, solamente que a través de un aula virtual. No estamos utilizando todas las ventajas y todas las oportunidades que nos ofrecen las herramientas digitales y la tecnología educativa. También hay resistencias institucionales, hay muchos directivos de instituciones de educación, de colegios, me ha tocado vivirlo en primera persona, que no creen en la educación virtual, que piensan que la educación virtual es de menor calidad. Y si bien puede ser de menor calidad, también la formación presencial puede ser de menor calidad. Todo depende de la forma en la que se diseñe y la forma en la que se implemente. Por otro lado, tenemos también la incorporación acelerada de la tecnología debido a la pandemia que actualmente estamos viviendo. El coronavirus nos ha traído un cambio de paradigma, nos ha traído una incorporación acelerada de herramientas digitales a profesores que no estaban habituados a utilizarlas dentro de sus salas de clases. Y por tanto, estamos viviendo experiencias que por parte de los docentes y por parte de los estudiantes muchas veces son negativas. A veces lo que se está haciendo es llevando una formación pensada para el aula presencial a un ambiente virtual de aprendizaje. Por tanto, hay una sobrecarga para los estudiantes, hay una sobrecarga para los docentes y hay una frustración que se está generando. También tenemos la mayoría de espacios pensados para la transmisión unidireccional del conocimiento, es decir, mesas que están estructuradas de tal forma que el estudiante esté de cara a la pizarra, de cara a lo que está explicando el docente y no permiten hacer cualquier otro tipo de estructura que desarrolle o que posibilite un aprendizaje colaborativo. Recursos poco interactivos. Si bien tenemos PDFs, tenemos videos, tenemos presentaciones PPT, pero siguen siendo interactivos. No hay un grado de interacción entre el estudiante y el recurso. Son recursos en los cuales el estudiante accede a la información, pero no puede interactuar con ella. Y por último, un bajo uso de dispositivos en el aula. Hasta ahora el celular era prácticamente el enemigo de los profesores, lo veían como una distracción de los estudiantes frente a la clase, no se estaba integrando mucho en el aula. Y la pregunta no es si debemos o no integrar este tipo de dispositivos en nuestras clases, sino cómo hacerlo y de qué forma hacerlo.
de forma que tenga un sentido, que vaya dirigido hacia un objetivo de aprendizaje que queramos desarrollar. Eso es lo que yo rescato actualmente de cuál es la actualidad, cuál es la situación actual de la educación en el siglo XXI. Bueno, aquí quería contraponer, la verdad son dos situaciones que generan, digamos, con un poquito de humor. El año pasado estaba prohibido usar el celular en el colegio, en la gran mayoría de los colegios, era como digo, el enemigo, y es una situación que pone de manifiesto precisamente esta serie de resistencias pedagógicas y mentales, tanto de las autoridades como de los propios profesores. Sin embargo, este año el celular es la tecnología que nos está permitiendo hacer continuidad pedagógica, es decir, continuar con el semestre y permitir así que no perdamos tantos meses de clase. Entonces, no veamos a la tecnología como un enemigo, sino como una herramienta que podemos utilizar, pero que tenemos que utilizar con un objetivo. Es decir, la herramienta no es mala per se, lo malo es cómo lo utilizamos, o lo bueno también. Entonces, en ese sentido, quería contraponer estas dos situaciones, cómo en el espacio de unos meses la tecnología ha pasado de ser prácticamente despreciada en el colegio, en el aula de clase, a ser una de las salvaciones para la educación básica, media y superior. Ahora, esto también tiene mucho que ver con cuál es el nuevo perfil del estudiante. Se ha hablado mucho de los millennials y se ha puesto el foco muchas veces en los millennials, pero los millennials no son los que actualmente están en las salas de clase, no son nuestros estudiantes. Los estudiantes actuales en su mayoría son los llamados centennial o la generación Z. Ellos sí son los nativos digitales, ellos sí nacieron con la tecnología perfectamente integrada dentro de sus vidas, utilizan la tecnología para comunicarse entre sí, utilizan la tecnología para pedir una pizza, para estudiar, incluso la utilizan, hay aplicaciones para encontrar pareja. Entonces, en ese sentido, ellos están habituados a que la tecnología sea parte de su vida y a que no haya una distinción entre, digamos, como la situación física, la vida física y la vida virtual. Es un complemento, las dos se complementan. Y de esta forma, ellos entienden su forma de relacionarse. Y por tanto, nosotros también como profesores tenemos que empezar a utilizar este tipo de herramientas para comunicarnos con ellos, porque ellos lo necesitan. Ellos se adaptan precisamente a este tipo de tecnología mucho más que otra generación. También son personas multitareas. No sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez, a mí sí me ha pasado, con este tipo de jóvenes, que uno puede estar hablando con ellos y ellos a la vez están haciendo muchas otras cosas. Pueden estar hablando con otro amigo a través de WhatsApp, pueden estar realizando una tarea, pueden estar viendo una página web en el celular, pueden estar jugando a videojuegos y realizan muchas tareas al mismo tiempo. Entonces necesitan una motivación constante. No les gusta estas clases magistrales a las cuales nosotros sí estamos más acostumbrados, en las cuales el profesor explica una teoría, un contenido durante 40, 50 minutos. Ellos necesitan más dinamismo. Por otro lado, también son cortoplacistas, persiguen objetivos a corto plazo. En ese sentido, el profesor lo que tiene que hacer es dividir sus objetivos a largo plazo en microobjetivos e ir llegando al objetivo final a través de distintos objetivos de corto plazo. Eso, además, se suele realizar en educación virtual a través de una herramienta, de una metodología que se llama gamificación, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Aprecian mucho la creatividad, aprecian las ideas innovadoras, aprecian cuando uno se da el tiempo de desarrollar los contenidos de tal forma que les resulten atractivos, que tengan relación con su propio entorno, que tengan relación con, no sé, por ponerle un ejemplo, con sus gustos musicales, con programas de televisión, con cosas que forman parte de su contexto y de su situación. Además, son muy visuales. Sus marcas favoritas son Instagram, Netflix y YouTube. No utilizan Facebook, utilizan Instagram, es decir, puramente visuales, pura imagen, y tenemos que llegar a ellos a través de la imagen. También les gusta mucho que les cuenten historias, por eso precisamente son adictos y les gusta ver series a través de Netflix o de otras plataformas de video online.
Entonces, el profesor también tiene la estrategia de storytelling, de ir creando historias para que podamos aumentar la motivación y poder atraparlos en nuestras clases. Son personas comprometidas con el planeta, pero también necesitan una retroalimentación inmediata. Están acostumbrados a obtener un feedback inmediato y prefieren horarios flexibles y su realización personal, es decir, necesitan encontrar sentido a lo que hacen dentro de sus objetivos en la vida. Entonces, ese es el nuevo perfil del estudiante, un perfil que es muy visual, que le gusta que le cuenten historias, que necesita dinamismo, necesita estar constantemente motivado, viendo nuevas cosas, viendo nuevas ideas, nuevas historias, y en base a eso nosotros también tenemos que planificar nuestra forma de dar clases. Ahora, por otro lado, ¿cuál es la función del docente en este siglo XXI? La función del docente sigue siendo la misma que ha tenido durante los últimos siglos, que es proveer de experiencias enriquecedoras y positivas para ofrecer una experiencia totalmente enriquecedora al estudiante. Sin embargo, a los roles que tenía actualmente se le añaden nuevas funcionalidades, nuevas funciones en este nuevo contexto. Estas son algunas de ellas. He querido seleccionar estas tres que están basadas en una teoría del profesor español Manuel Area, de la Universidad de La Laguna, que nos dice que primero el profesor tiene que ser un curador de contenidos. Sabemos que en la red hay mucha información, pero no toda esa información es correcta, no toda esa información viene de fuentes confiables y no toda esa información sirve para los propósitos que estamos buscando en nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, el profesor tiene que ser un curador de contenidos, tiene que seleccionar los contenidos que son más apropiados para sus estudiantes y tiene que saber orientar a los estudiantes para dirigirse a fuentes confiables y a fuentes de información que tengan el contenido que ellos están buscando. El segundo rol es diseñador y creador de contenidos. El profesor tiene que ser una especie de disc jockey, de DJ, que pueda tomar de aquí, de allá, que pueda remezclar objetos de aprendizaje, materiales, información, y darles una nueva forma que esté adaptada primero a las necesidades y al perfil de sus estudiantes, y segundo, a los objetivos y a los aprendizajes que queremos lograr. Es decir, en ese sentido, el profesor puede crear sus propios videos grabándose él, utilizando un determinado recurso y enviándolo a los estudiantes. Puede crear sus propias presentaciones, pero tomando objetos virtuales de un lado y de otro, siempre teniendo en cuenta que queremos llegar a un objetivo final. Y por último, ser una especie de community manager. En estas aulas virtuales que ahora están tan de moda y a las cuales los profesores han tenido que habituarse en los últimos meses, tenemos que pretender que estas aulas no sean un mero repositorio de materiales, un mero repositorio de recursos, sino que además se desarrollen comunidades educativas alrededor de ellas, que los estudiantes interactúen, que generen debates, que compartan sus buenas prácticas, sus propias experiencias, es decir, todo lo que tiene que ver con generar una comunidad de aprendizaje para que el estudiante también tenga motivación a interactuar con sus pares y a acceder a la plataforma para revisar materiales y para ver los contenidos. Esos son los principales roles que se están añadiendo a las tareas del docente. Curador de contenidos, diseñador y creador de contenidos y community manager. Ahora, me gustaría en este punto destacar cómo se produce el aprendizaje según Daniel Wilson, un investigador del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard. Él nos dice que el aprendizaje se produce siempre y cuando hay tres elementos que están alineados, que confluyen entre ellos. El primer elemento son las creencias de aprendizaje. ¿Cómo nosotros creemos que se produce el aprendizaje? ¿Y hacia dónde queremos llevar a nuestros alumnos en ese proceso de aprendizaje? ¿Cuáles son los objetivos que queremos lograr? Ese debería ser el más importante, porque ese es el guía, esa es nuestra guía sobre cuál va a ser la trayectoria formativa a la cual nosotros vamos a llevar al estudiante. Ahora, ¿cómo bajamos esas creencias de aprendizaje? A través de una serie de prácticas, a través de una serie de actividades que tienen que estar alineadas con estas creencias de aprendizaje, es decir, las tareas, las actividades que realicemos, ya sea presencial, ya sea virtual,
tienen que atender a una metodología, a una pedagogía que esté ya previamente, digamos, como categorizada. Y por último, los escenarios. ¿Dónde se produce este aprendizaje? Los escenarios pueden ser ambientes físicos, pero también pueden ser ambientes virtuales. Y estos ambientes físicos o virtuales tienen que estar diseñados de tal forma que se alineen con nuestras creencias de aprendizaje y con nuestras prácticas. Es decir, si nuestra creencia de aprendizaje es que el conocimiento o el aprendizaje se genera a través de trabajo colaborativo, en nuestra aula de clase, las salas, las mesas, las sillas, tienen que poder moverse para permitir el aprendizaje colaborativo. No deberían de estar diseñadas de tal forma que propendan hacia un aprendizaje puramente expositivo por parte del profesor. Entonces, esos tres elementos tienen que estar muy alineados para que se produzca el aprendizaje. Si alguno de los tres falla, se sigue pudiendo también desarrollar el aprendizaje, pero va a ser mucho más difícil. Ahora, ¿cuáles son las creencias de aprendizaje que actualmente están más en vigor o que en el último siglo se han puesto, digamos, como más de moda? Bueno, hay distintos autores como Vygotsky, como Piaget, que ustedes conocerán, que nos han dejado distintas enseñanzas sobre cómo debería producirse el aprendizaje. En primer lugar, el aprendizaje se construye a través de actividades, es decir, la era del aprendizaje, de la transmisión unidireccional por parte del profesor, ya pasó a la historia. Hoy en día los estudiantes tienen que construir su propio aprendizaje. Tienen que construirlo a través de revisar contenidos, de interactuar con sus compañeros, de interactuar con los objetos de aprendizaje e incluso de producir o crear sus propias evidencias o sus propios productos. No es solamente a través de una transmisión de información y del estudio a codo hincado, como se decía anteriormente, sino que tienen que haber actividades que permitan la colaboración y permitan que el estudiante construya su aprendizaje. Por ese motivo también las actividades que nosotros desarrollemos, ya sea en un aula presencial, ya sea en un aula virtual, tienen que tener distintas instancias. Instancias de trabajo individual, en los cuales nosotros vamos a pedir al estudiante que revise contenidos, que estudie de forma individual, que haga tareas de forma reflexiva y que cree sus propias corrientes de opinión. Pero también tiene que haber actividades colaborativas en las que esas opiniones se pongan en contraste con las del resto de sus compañeros, en las que colabore con ellos y en las cuales las diferentes personalidades de los estudiantes se vean como un aporte en un grupo de trabajo. El alumno debe implicarse activamente. Debemos motivar a los estudiantes, debemos generar actividades e instancias para que el alumno quiera recibir ese aprendizaje, es decir, no se siente en una aula de clase y reciba totalmente de forma pasiva el conocimiento, sino que se implique, que realice actividades que a él le motiven, que tengan relación con su entorno, que tengan relación con su contexto, que se pueda relacionar con sus compañeros, incluso con el profesor. Y por último, el aprendizaje es social y es visible, es decir, el aprendizaje se produce cuando nosotros socializamos con otras personas que tienen posiblemente distintas posturas, distintas opiniones a nosotros y nos enriquecemos de eso y generamos debates sanos, pero también tiene que ser visible, tiene que poder mostrarse a través de recursos, a través de productos que el estudiante diseñe y cree. Esas son las principales creencias de aprendizaje que yo quería rescatar y que además son aplicables, como digo, en entornos presenciales, pero también en entornos virtuales. Y hay herramientas virtuales que nos permiten desarrollarlo de esta forma. Aquí les traigo dos ejemplos, y son dos ejemplos que creo que son bastante claros y bastante visibles de cómo las creencias de aprendizaje influyen en los ambientes que se generan en un aula de clase. Tenemos una primera fotografía en la cual el profesor es el protagonista de la clase. El profesor está explicando un contenido en la pizarra y los estudiantes están todos dispuestos, dirigidos de forma unilateral hacia lo que está explicando el profesor. Como vemos, no hay tecnología, no existe ningún tipo de trabajo colaborativo entre los estudiantes
algunos de ellos están copiando lo que dice el profesor en una hoja de papel, y digamos que es un modelo muy conductista, muy transmisivo y receptor de información, y en el cual el estudiante es un sujeto pasivo. El protagonista real es el profesor. En la segunda imagen vemos que los protagonistas son los estudiantes. De hecho, es que el profesor ni siquiera está. El profesor, en este caso, se ha convertido en un guía, en un facilitador del aprendizaje, está supervisando el trabajo de los estudiantes, y estamos en un ambiente en el cual vemos que las sillas se pueden mover, vemos que es un ambiente cómodo, vemos que hay un trabajo activo, colaborativo por parte de los estudiantes que están motivados, que están realizando una tarea, una actividad, utilizando tecnología, y que al fin y al cabo están construyendo su propio aprendizaje a través de la interacción, primero con la herramienta y segundo también con sus pares, con sus compañeros. Entonces, en este punto debemos preguntarnos qué es lo que nosotros creemos, cómo creemos que se produce el aprendizaje y qué es lo que tenemos que hacer tanto en nuestras creencias como en nuestras tareas, nuestras actividades, como en nuestros ambientes para producir ese aprendizaje en nuestros estudiantes. Y como digo, esto no es algo que se aplique solamente a un aula presencial, sino también al aula virtual. De hecho, bueno, hay instituciones que se han gastado mucho dinero en renovar sus aulas de clase, mucho dinero en renovar sus materiales, pero lo han hecho de una forma en la cual no han considerado cómo ellos quieren enseñar a sus alumnos. Entonces, muchas veces se gasta mucho dinero en renovar, en tener herramientas, digamos, como nuevas, de último modelo, pero no se hace pensando en cómo se va a producir el aprendizaje posteriormente. Bueno, en ese sentido, como nosotros creemos que el aprendizaje se produce de una forma activa, de una forma constructiva, hay distintas metodologías que nos permiten realizar estos procesos de aprendizaje. La primera, por ejemplo, un aprendizaje basado en problemas, el plantear un problema al estudiante, el cual tenga que hacer un trabajo de investigación, de generación de pensamiento reflexivo y, por último, resolver el problema de forma colaborativa. También el aprendizaje basado en proyectos, que ustedes seguramente lo conocen porque ha estado muy de moda en la última década, en el cual se trata de realizar un trabajo de forma colaborativa entre los estudiantes, un trabajo de cierta envergadura, dividido en distintas etapas, y que finalmente confluya en un proyecto final que puede ser un informe o puede ser cualquier otro producto. El aprendizaje basado en retos, es decir, plantear al alumno un desafío que esté contextualizado en su entorno más cercano o en un entorno laboral al que él posteriormente tenga que incorporarse. Aprendizaje cooperativo, es decir, que el estudiante resuelva distintas tareas, distintas actividades, pero siempre dentro de un grupo heterogéneo en el cual se puedan potenciar sus habilidades individuales, pero también sus habilidades en grupo. Aprendizaje por descubrimiento, es decir, que el estudiante, el profesor, no solamente no explique la lección de forma completa, sino que deje ciertos nichos, ciertas lagunas, para que el estudiante pueda llenarlos y pueda descubrirlos por su propia cuenta a través de investigación o a través de interacción con recursos. Design thinking, es decir, incorporar el pensamiento de diseño para que el estudiante también distinga productos y distinga determinadas etapas de desarrollo, siempre con un diseño en mente y con la aplicación de creatividad. Flipped Classroom o aula invertida, que se está utilizando ahora mucho en las modalidades e-learning o semipresenciales, en lo cual nosotros invertimos lo que hasta ahora pensábamos que era una clase normal, en la cual el profesor entregaba la información teórica en clase y el estudiante después practicaba en su casa en forma de deberes. Bueno, actualmente la información está en todos lados, como decía, el estudiante puede acceder a la información a través de YouTube, a través de recursos, a través de materiales que el profesor provea, y la idea es que eso lo haga de forma individual en su casa, pero llegue a la clase presencial para que el profesor esté presente en el momento más importante del proceso de aprendizaje, que es cuando se construye ese aprendizaje a través de la práctica. Es decir, realizaríamos la teoría a través de plataformas virtuales, a través del trabajo individual, también colaborativo del estudiante, pero en su casa o a través de una herramienta digital, una plataforma.
y a la clase presencial llegarían a practicar, a aplicar, y el profesor no dejaría de ser ese dios de la información y se convertiría en un guía, en un facilitador de aprendizaje que supervisaría y orientaría el trabajo práctico del estudiante. La gamificación, es decir, la introducción de elementos y dinámicas de juego a la clase, a los recursos educativos. En ese sentido, ahora está muy de moda también este concepto, porque además, teniendo en cuenta el perfil de los estudiantes, esto les permite estar constantemente motivados, recibiendo feedback inmediato, recibiendo también premios. Se están, por ejemplo, en algunas plataformas les entregan insignias, badges, para seguir continuando en la trayectoria que marca el profesor. Y por último, el método de casos, que tiene que ver con la entrega de información real, de un caso real a los estudiantes, que deben de resolver a través de trabajo colaborativo e individual. Todas estas metodologías, que son activas, se pueden desarrollar en una clase presencial, pero también en un aula virtual a través de distintas herramientas, que en todo caso muchas de ellas son de libre acceso, se pueden conseguir a través de Internet. Bueno, aquí quería dejarles algunos ejemplos de actividades online. Este es el aterrizaje, esta es la bajada de la metodología como tal. Es decir, para construir colaborativamente los estudiantes pueden resolver un caso, pueden realizar proyectos, desarrollo de proyectos, pueden, por ejemplo, crear un glosario de forma colaborativa, realizar wikis de un tema específico, como Wikipedia, por ejemplo, pero en un entorno más cerrado. Para reflexionar, nosotros les podemos pedir que hagan un portafolio virtual, una respuesta emocional a determinada actividad o recurso, una lectura. Para interactuar y comunicar, por ejemplo, debates virtuales a través de los foros, lluvia de ideas, brainstorming, encuestas. También pueden resolver, investigar problemas, estudio de casos, simulaciones, realizar resúmenes para de alguna forma desarrollar sus habilidades de síntesis, mapas conceptuales, líneas de tiempo. Y lo bueno, como les digo, es que hay ciertas herramientas que nos van a permitir hacer esto a través de la nueva tecnología y de Internet de forma totalmente gratuita y de forma muy intuitiva. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Ahora, ¿qué herramientas podemos utilizar para realizar y desarrollar este aprendizaje activo en nuestros estudiantes en ambientes virtuales, totalmente virtuales, pero también en B-Learning, en semipresencial? Bueno, para diseñar y construir recursos podemos utilizar el propio celular del estudiante, podemos utilizar los computadores, también hay ciertas tablets, ciertas tabletas que están dirigidas hacia un trabajo de diseño de recursos. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una tableta digitalizadora inalámbrica. Para comunicarnos con los estudiantes, pero que también ellos puedan interactuar entre sí, tenemos distintos software. Bueno, actualmente, por ejemplo, en esta misma sesión estamos utilizando Cisco Webex, pero tenemos Zoom, tenemos Skype, tenemos Google Meet, tenemos Microsoft Teams, tenemos muchas herramientas a nuestro alcance que nos permiten estar en contacto a través de videoconferencia con nuestros estudiantes. Y los dispositivos para videoconferencia, que bien pueden ser computadores o pueden ser otros tableros interactivos, como por ejemplo el que tenemos en la imagen, en la cual ciertos alumnos pueden estar de forma presencial en la clase, pero otros alumnos, o incluso a lo mejor profesores invitados, o algunos invitados que no sean profesores, pero que vengan a exponer algún tema específico, se pueden conectar a través de este tipo de dispositivos. Por último, el trabajo colaborativo se puede realizar a través de distintos software. Bueno, muchos conocen Google Drive, que nos permite organizar carpetas e ir desarrollando documentos de forma colaborativa. Hay también otras herramientas, otras aplicaciones que permiten realizar lluvia de ideas, que permiten tener, por ejemplo, un muro donde se van colgando distintos recursos. Hay muchas herramientas y todo depende de la imaginación del profesor y de los estudiantes. Y dispositivos para el diseño y la creación colaborativa. También hay algunos dispositivos que están específicamente diseñados para estas tareas. Ahora, ¿cómo conjugamos la virtualidad y la presencialidad? Cuando nos encontramos ante modelos, modalidades que son semipresenciales. Aquí les traigo un ejemplo que está tomado de la Universidad Oberta de Cataluña.
En este ejemplo se desarrolla el Flipped Classroom, el aula invertida. Y como vemos, hay una serie de actividades que son asincrónicas, es decir, que no se producen a tiempo real. Se producen cuando el estudiante está en su casa, revisa documentación, realiza actividades, pero no es necesario que haya una interacción en tiempo real entre él y el profesor o entre los propios estudiantes. Entonces, en ese tipo de tareas o de situaciones asincrónicas, podemos entregarle videos al estudiante, podemos entregarle preguntas de reflexión, que hagan cuestionarios, guías de lectura, y trabajan ese material de forma autónoma para después llegar a la clase presencial, donde se produce el trabajo sincrónico. El docente anima la sesión y facilita el aprendizaje, que puede ser aprendizaje colaborativo, tareas que tengan que resolver entre distintos estudiantes en grupos, de tal forma que desarrollen esa tarea presencial y vuelvan después a sus casas a realizar actividades virtuales, en las cuales el estudiante puede profundizar en el tema, puede trabajar con otros a través de videoconferencia, pero siempre desde su casa y a través de la interacción con una herramienta digital. Y esa, al fin y al cabo, es la dinámica que se produce, es decir, ir alternando el trabajo sincrónico en la clase y el trabajo asincrónico en el aula del estudiante, pero con un objetivo, con una trayectoria trazada y diseñada previamente y que lleva tanto al estudiante como al profesor hacia el logro de un objetivo y un aprendizaje final, que al fin y al cabo se concreta después con la evaluación. Lo último que les quería traer, antes de pasar a una pequeña actividad que quería realizar con ustedes, es revisar este decálogo del docente en entornos virtuales que está basado en el trabajo de un profesor de la Universidad de La Laguna, como les comentaba anteriormente. Al fin y al cabo nos dice qué es lo que tiene que realizar el docente para conseguir éxito en sus clases virtuales. Primero, generar espacios de comunicación constante. Necesitamos que el estudiante tenga la mayor información posible. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a sentirse muy solo en un espacio virtual. Y el estudiante necesita tener toda la información posible para estar motivado y para saber en qué momento, qué es lo que tiene que realizar, qué recursos debe revisar o qué actividades tiene que desarrollar. Segundo, plantear tareas de diversa naturaleza, que haya diversidad, que haya tareas que a lo mejor se desarrollan a través de un video, otras que el estudiante tenga que realizar una presentación, otras que simplemente tenga que hacer investigación a través de un buscador, pero que haya diversidad para que el estudiante en ningún momento se aburra y esté motivado. También combinar el trabajo individual y colaborativo. En las clases online, en las clases virtuales, es muy importante el trabajo colaborativo porque necesitamos interactuar, necesitamos no sentirnos solos, necesitamos formar parte de una comunidad. Y en ese sentido podemos realizar trabajo colaborativo a través de Internet, a través de videoconferencias y a través de las herramientas que yo les nombraba anteriormente. Y además, este tipo de trabajo nos enriquece a través de Internet. Las herramientas nos dan la posibilidad de trabajar con estudiantes que hasta ahora no podíamos. Por ejemplo, yo cuando hice mi magíster, algunas de las actividades eran grupales y yo tenía que estar en contacto con personas que vivían, no sé, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en México, y yo me enriquecía porque cada uno traía una visión distinta, traía un bagaje, una cultura distinta y todos nos enriquecíamos de ese proceso. En las clases igual puede ser lo mismo. Podemos también traer invitados especiales a los estudiantes, contactar con algún profesor de una universidad extranjera o con alguna persona de una empresa o con alguien que tenga un tema relevante y que se pueda compartir con la clase. Todas esas cosas motivan a los estudiantes. Muy importante, ofrecer un calendario de las actividades que se van a realizar. El estudiante necesita saber cuándo tiene que entregar cada una de las actividades y tener esa información desde el principio del curso. Acompañar toda tarea con una guía de orientaciones. Es decir, necesitamos proveer a los estudiantes de cómo se les va a evaluar, cuáles son los criterios que tienen que aplicar para desarrollar cada una de las actividades. Motivarles a participar en el curso. Súper importante lograr engagement con los estudiantes a través de este tipo de actividades que yo les decía, pero a través de un seguimiento continuo por parte del profesor. Si algo bueno tienen las tecnologías es que podemos rastrear
las pistas que nos va dejando el estudiante a través de la plataforma. Podemos saber a qué recursos ha accedido, a qué recursos no ha accedido, el tiempo que pasa en la plataforma. Y en función de esos indicadores, contactar con ellos, ver si tienen algún problema, si necesitan de alguna información adicional o cualquier otro tipo de recurso que les podamos proveer. Incorporar documentos para el estudio, es decir, lo que hablábamos, el rol de curador de contenidos del profesor o de creador de contenidos. Actualizar frecuentemente el talón de comunicación y noticias. Informar previamente los criterios de evaluación, muy importante. Los estudiantes necesitan saber cómo se les va a evaluar, con qué criterios, qué es lo que tienen que entregar. Y por último, pero no menos importante, el profesor tiene que hacerse notar, tiene que hacerse visible, tiene que hacer notar su presencia en el aula virtual. Los estudiantes no pueden creer que están solos en este trabajo. Las aulas virtuales son una plataforma colaborativa en la que el profesor también tiene que hacerse visible, tiene que estar en constante comunicación con sus estudiantes, tiene que subirles videos, incluso puede grabarse un pequeño video él de 1 minuto o 2 minutos para subir a la plataforma y que los estudiantes no pierdan esa interacción y esa cercanía del docente con ellos. Así que, bueno, llegados a este punto, lo que me gustaría hacer para terminar esta exposición es un ejemplo práctico de gamificación, de cómo podemos, a través de herramientas digitales que están en Internet y que todos podemos utilizar de forma bastante intuitiva, pero sobre todo de forma gratuita, cómo podemos utilizarlas para motivar a los estudiantes dentro de las aulas de clase o dentro de la formación online. Entonces, me gustaría pedirles, por favor, si pueden acceder a esta página web, socratis.com, y loguearse como estudiante. Una vez que se logueen como estudiante, la plataforma les va a pedir el nombre de la habitación o del aula, room name, que es Ledesma 7572, ingresar su nombre y responder a 3 preguntas que van a aparecer ahí y que yo mismo preparé hace unos días para esta presentación. Entonces, a través de esto ustedes van a poder ir viendo que yo como docente tengo la información en tiempo real de lo que ustedes van contestando, de quién se va equivocando, de quién va acertando y sobre todo de quién va desarrollando la actividad de forma real. ¿Ya? Entonces, les voy a dar unos minutos para que puedan acceder a esta página web, socratis.com. Como les comento, loguearse como estudiante, introducir el room name, que es Ledesma 7572, su nombre y contestar a las preguntas. Bueno, yo por mi parte voy viendo que acaban de entrar Camila, Daniel, David, Diana, Felipe, Educación, Jacobe Tarquino, Gustavo, Germán, Daniel y David ya han terminado, Paula Giraldo, voy a compartirles mi visión como docente, ¿ya? Bueno, ahí van viendo lo que me aparece a mí. Como ven, todos aquellos que tienen una casilla en gris ya han contestado esa pregunta particular y yo puedo ir viéndola en tiempo real. Si quiero ver quién ha acertado y quién ha respondido de forma errónea, puedo mostrar las respuestas y puedo ir viendo, aparecen en verde quién ha contestado bien, aparece en rojo quién ha contestado mal, y en ese sentido yo como profesor lo que puedo hacer en este tipo de actividades es crear una competencia sana también entre los estudiantes para que revisen materiales previos a la sesión y dentro de la sesión hacer este tipo de actividades para lograr motivarles, aumentar el engagement, como digo, crear este tipo de competencia sana entre ellos y algunas veces incluso también se pueden ligar o unir la respuesta correcta con algún tipo de recompensa, por ejemplo, no sé, sumar medio punto a la siguiente evaluación del estudiante.
Entonces, en ese sentido, estas son herramientas que son súper interactivas, a las cuales los estudiantes, la verdad es que están súper agradecidos de que se incorporen, porque le da dinamismo a las clases, a ellos los involucra y les motiva también para seguir estudiando y para seguir respondiendo de forma correcta. Como pueden ver, los que han respondido las preguntas tienen una retroalimentación inmediata. Tanto se han respondido bien como se han respondido mal. Yo como profesor tengo la opción de desarrollar una respuesta para el estudiante que le indique por qué la respuesta correcta es correcta. ¿Ya? Entonces, como ven, esto es una herramienta súper intuitiva, súper fácil de usar. El estudiante ni siquiera necesita registrarse y permite motivarles, permite generar engagement y sobre todo permite hacer las clases más interactivas. Esto se puede aplicar también en clases presenciales. Lógicamente, es simplemente que los estudiantes a través de su celular se conecten a esta página web y vayan contestando las preguntas y el profesor puede ir mostrando este mismo tablero con las respuestas correctas e incorrectas y quién va a contestar. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver que de todas las personas que contestaron y que respondieron la primera pregunta, el 93% respondió de forma correcta, el 90% la segunda pregunta y el 85% la tercera. Hay 2 personas que todavía no contestan la tercera pregunta. De hecho, una de ellas soy yo, parece. Así que este era el ejemplo que les quería traer de cómo herramientas muy fáciles de utilizar se pueden encontrar en Internet y se pueden utilizar para crear motivación, para crear engagement en nuestros estudiantes y para utilizar la tecnología de tal forma que podamos motivarles y que podamos involucrarles en el proceso de aprendizaje. Y que en ese sentido, a mí me gustaría terminar mi presentación con una frase. La tengo por aquí, un segundito. Con esta frase de Albert Einstein. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Esto es una verdad absoluta como un templo. El desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes depende también de la imaginación del docente por crear nuevas actividades, por utilizar herramientas que sean innovadoras, pero que tengan un sentido dentro del proceso de aprendizaje y sobre todo por hacer del proceso de aprendizaje del estudiante una experiencia enriquecedora y una experiencia motivante que les permita a ellos desarrollarse como profesionales, pero también como personas. Así que muchas gracias a todos por la presencia, por el interés en esta presentación. Y sin más, me gustaría ver si hay algún tipo de pregunta que quieran hacer. Darío, muchas gracias por tu presentación. Realmente sí nos da muchas luces sobre este momento que estamos viviendo. Entonces, hay una pregunta que emite David Gómez. Dice, ¿cómo cree que se pueden involucrar herramientas digitales corporativas de trabajo en grupo, como micro o mural en espacios académicos? Bueno, perfectamente se pueden incorporar, como digo, a través de estas metodologías activas. Lo que son, entiendo que se refiere a herramientas que están dirigidas hacia una actividad específica de un trabajo específico. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es principalmente integrarla siempre y cuando vaya dirigida hacia un objetivo de aprendizaje que queremos lograr. Buscar el objetivo de aprendizaje que queremos lograr, diseñar una actividad que involucre esta herramienta digital y sobre todo, como digo, involucrar a los estudiantes en espacios de trabajo individual, colaborativo, pero que tengan muy presente sobre todo hacia dónde les queremos llegar y con qué sentido estamos utilizando esa serie de herramientas. No sé si es la pregunta o sea, si es la respuesta que buscan, pero necesitaría a lo mejor más detalle de qué herramienta específica es la que quieren integrar para poder dar una respuesta más aterrizada. Nos pregunta Marlon si podrías ampliar más detalles que
propongas en el intercambio de los encuentros sincrónicos y asincrónicos. Sí, por ejemplo, no sé, si estamos trabajando en una metodología de aprendizaje basado en proyectos, bueno, si el estudiante tiene que trabajar un proyecto que está diseñado sobre la base de un contenido, uno, por ejemplo, puede hacer que el estudiante en su casa, como actividad inicial, acceda a algún tipo de material teórico o interactivo, pero que le avance información sobre esa temática que tiene que desarrollar el estudiante. Entonces, una primera visión introductoria con videos, con algún PDF, por ejemplo, o con búsqueda, con los estudiantes tengan que buscar sobre esa temática específica a través del buscador, y después traer sus conclusiones a la clase presencial. En la clase presencial, el profesor les hace trabajar en grupo, les expone las características del proyecto que tienen que diseñar en los grupos creados y de alguna forma les retroalimenta sobre cómo desarrollar las distintas etapas que conforman el proyecto. Después el estudiante vuelve a su casa, vuelve a realizar trabajo o individual o grupal a través de herramientas digitales, a través de videoconferencias, a través de, no sé, por ejemplo, herramientas como Google Drive o como cualquier otra que permita diseñar informes colaborativos. Y después, en la clase, el profesor, de nuevo, presencialmente, retroalimenta el trabajo que han realizado, les orienta, pone en contraste los distintos trabajos que se están realizando entre los grupos. De alguna forma se trata de ir compaginando el trabajo individual y colaborativo a través de las herramientas digitales en la casa de los estudiantes y el trabajo práctico y el trabajo de retroalimentación del profesor en las clases presenciales. Gracias, Darío. Están surgiendo varias preguntas, te transmito. ¿Cuáles herramientas para la educación virtual se mantendrán después del confinamiento, pues al que estamos obligados en este momento a la pandemia a nivel global? Bueno, yo preveo dos grandes herramientas que van a seguir estando presentes, que son, por un lado, las plataformas virtuales, porque permiten estructurar la información en base al plan de la asignatura o al plan del curso. Entonces nos permiten que el estudiante acceda a materiales, pero unos materiales que están completamente estructurados en base al objetivo al cual nosotros queremos llegar. Entonces, de todas formas, las plataformas educativas van a seguir estando presentes en alguna u otra forma, aunque todavía siga existiendo la presencialidad, pero se van a ir integrando y va a haber distintos espacios en los cuales los estudiantes van a tener que utilizarlas. Y por otro lado, las videoconferencias. Las videoconferencias, a lo mejor no tanto con el profesor, porque eso se va a poder suplir en las aulas presenciales, pero sí van a estar presentes para el trabajo colaborativo de los estudiantes. Los estudiantes van a tener que trabajar a través de herramientas como digo Google Meet, Cisco Webex, como Microsoft Teams, como Google Meet, ya la mencioné, Google Meet como este tipo de herramientas de videoconferencia, van a tener que ponerse en contacto entre sí a través de sus computadores o de sus celulares y trabajar sobre ellas. El resto de herramientas son totalmente cambiantes y pueden ir cambiando en función de la actividad que realicemos con los estudiantes y en función de la imaginación del profesor y del estudiante. Vale, súper, Darío. Varias preguntas más. ¿Cómo han logrado la gestión del cambio dentro de las instituciones, de una educación más activa y con más herramientas digitales? Súper buena pregunta. Como mencionaba antes, esto es un cambio de paradigma. Hay muchos profesores, la gran mayoría yo creo que no estaban todavía preparados para esto y se les ha venido encima con el coronavirus. Entonces, antes había profesores que no querían utilizar herramientas digitales y ahora no es que no quieran, es que tienen que utilizarlas, porque de otra forma no hay ningún proceso de continuidad pedagógica. Entonces, aquí el pilar crítico yo creo que es la capacitación del profesor. El profesor tiene que estar permanentemente capacitado para utilizar este tipo de herramientas, pero no estoy hablando de capacitación técnica, de cómo utilizar la herramienta de videoconferencia o de cómo utilizar una plataforma, de cómo mandar un mensaje a través de mensajería privada o a través de los foros, sino capacitación pedagógica de cómo utilizarlas y cómo integrarlas al proceso educativo.
Eso es lo más importante y eso es lo más complicado. Y yo creo que en la medida en la que las escuelas, los liceos y las instituciones de educación superior capaciten a los docentes en ese sentido, la experiencia del estudiante y del profesor se va a ver enriquecida. De hecho, lo que hemos visto, Darío, es que casi que se ha calcado el modelo tradicional para implementarlo, y con todo lo que nos has contado, pues definitivamente tiene que generarse una capacitación, una formación que va mucho más allá de solamente tener un dispositivo móvil, sino de la estructuración y la elaboración pues, de una clase o de una asignatura. Exacto, porque al final, ¿cuál es la diferencia de que el profesor explique teoría a un estudiante sentado en una mesa en un aula presencial a que un profesor explique una clase teórica a través de una herramienta de videoconferencia? Al fin y al cabo sigue siendo un proceso de transmisión de información puro y duro y no involucra Sí. al estudiante. Entonces, tanto en la clase presencial como en el aula virtual tenemos que encontrar herramientas y tenemos que encontrar dinámicas para generar este tipo de actividades que involucren al estudiante y que sean activas y participativas. Okay. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante. Hay una parte de la población estudiantil muy marginada, y esto a nivel regional especialmente, de esta alternancia de lo presencial y lo virtual. Se trata particularmente de la primera infancia. ¿Cómo concibes tú el trabajo alternante para estas edades iniciales, sobre todo lo que hemos visto y lo que hemos identificado preescolar y primaria? Bueno, en ese caso, la verdad es que es más complicado porque son estudiantes de muy corta edad y que normalmente no suelen acceder a un computador porque tampoco tienen la madurez cognitiva y pedagógica para utilizarlo. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que se ha hecho en algunas experiencias piloto que existen es que el profesor, por ejemplo, selecciona programas de la televisión educativa que los estudiantes puedan ver desde sus casas y posteriormente puedan trabajar y puedan, de alguna forma, desarrollar un trabajo alrededor de los contenidos que ese programa digamos, como que ha desarrollado en su emisión y traer ese trabajo a la clase presencial. También hay algunas experiencias piloto, por ejemplo, con radio, pero a edades tempranas la verdad es que es súper complicado. Es mucho más fácil de implementar en edades que van desde los 10 hasta los 18 años. Sí, lo que vemos en parte digamos, de nuestra comunidad de clientes es que nos cuentan con mucha angustia que los chicos, los más chiquitos, pues no estarán 20 minutos frente a un dispositivo. Definitivamente no hay lugar para esa concentración por el momento en el que están. Sí, es complicado porque ellos también necesitan para desarrollarse pedagógicamente tener un contacto físico. Es decir, nosotros estamos hablando que el desarrollo cognitivo a través de herramientas digitales se da a partir de la madurez de los 10, 11 años. Ya. Bueno, una nueva pregunta. ¿Qué programas o herramientas se utilizan para estos momentos sincrónicos y asincrónicos? Bueno, para los momentos sincrónicos, es decir, los que se realizan en el aula presencial, no es necesario que haya ningún tipo de herramienta digital. Simplemente lo que se puede hacer es estructurar el ambiente de aprendizaje, las mesas, las sillas, de tal forma que los estudiantes puedan desarrollar trabajo colaborativo, puedan interactuar entre ellos y de alguna forma trabajar. Puede ser a través de los computadores, si están haciendo un informe o si están haciendo una presentación PPT o a través de sus mismos celulares. Para los asincrónicos, es decir, los que los estudiantes realizarían en su clase, o sea, en su casa, perdón, no hay herramientas específicas, es decir, nosotros tenemos que partir de un aula virtual, que en este caso puede ser Google Classroom, puede ser Moodle, puede ser Blackboard, depende del aula virtual que tenga el liceo. Y dentro de esa aula virtual, el profesor puede ir subiéndole distintos recursos, que pueden ser videos, pueden ser accesos a YouTube, pueden ser accesos a aplicaciones, pueden ser PDFs, pueden ser presentaciones que los profesores hayan realizado. Y como digo, no hay una herramienta específica, todo depende de lo que el profesor quiera lograr y lo que el estudiante tenga que desarrollar. Entonces, por ejemplo, si el estudiante tiene que desarrollar una presentación
Bueno, tiene PowerPoint, tiene Prezi, tiene otras herramientas que son más interactivas, por ejemplo Genially, o por ejemplo hay Canva, canva.com, bien permite crear presentaciones. Es decir que yo lo que hago normalmente cuando hago presentaciones ante profesores es animarles, alentarles y motivarles a que descubran qué herramientas les funcionan a sus estudiantes y les funcionan a ellos como profesores dentro del diseño de sus clases, dentro del proceso que ellos siguen dentro de sus clases. Ya, muchas gracias. Digamos que para complementar un poquito lo que has dicho, nosotros en Casani pues tenemos una oferta de productos que son herramientas, dispositivos y software de grabación que podrían complementar la sincronía o la asincronía de manera semipresencial y virtual. Creo que eso redondearía un poco todo esto que nos has contado y hace parte también de la oferta que hemos venido compartiendo con nuestra comunidad de clientes durante los últimos meses. Es súper importante, David, eso porque, bueno, creo que esta presentación se va a enviar a los asistentes, a los inscritos, posteriormente por correo electrónico. Entonces, se puede aprovechar también para enviar mayor información sobre qué otras herramientas ellos pueden utilizar. Yo también les puedo ayudar en eso. Por ejemplo, les puedo enviar un listado de herramientas que hay en Internet que les pueden ayudar en sus clases, como por ejemplo, para crear presentaciones interactivas. Hay aplicaciones, no sé, que permiten incluso esconder mensajes dentro de las salas de clase y que los estudiantes con su celular puedan ir buscando y descubriéndolos a través de la realidad aumentada. Sure. Hay mucha variedad y muchas aplicaciones que se pueden utilizar y que son totalmente gratuitas. Listo, bueno. Quisiéramos cerrar esta parte de preguntas con esta última pregunta, Darío, desde tu punto de vista, ¿cómo influye el espacio que los padres deben adecuar en casa para que los niños reciban lo mejor de sus clases, teniendo en cuenta las diferentes actividades que se realizan en el proceso de enseñanza o académico? O sea, yo creo que es un factor muy influyente en el impacto que tengan las actividades de aprendizaje en el desarrollo del estudiante. Es decir, los estudiantes deberían de tener un espacio dedicado exclusivamente a este tipo de actividades, a conectarse con su profesor, a conectarse con sus compañeros, sobre todo un ambiente lejos del ruido, un ambiente que disponga de las herramientas que él necesita, pero solamente de esas herramientas, que no tenga otro tipo de distracciones, como por ejemplo el televisor, o que esté cerca de algún espacio en el que el resto de la familia esté realizando actividades, no sé, que le supongan algún tipo de distracción. Es decir, que sea un ambiente despejado, que permita la concentración, pero que también disponga de las herramientas y de las conexiones necesarias para desarrollar este tipo de trabajo. Súper. Hay unas preguntas muy interesantes y hay varias. Yo quisiera no dejar ninguna en este momento y con esta pues iríamos dando cierre. El uso de equipos interactivos y tecnológicos como monitores, proyectores, pentables, entre otros, aportan a la realización de las clases y cómo hacer que los profesores las usen. Nos vemos hoy en día en nuestras presentaciones y vemos cierta resistencia y cierta, digamos, límites porque pues tantos años de trabajar de una manera, replantear ese paradigma hoy, pues es un reto inmenso, ¿no? Claro. Yo creo que hay que acercarse a los profesores que tienen este tipo de resistencias con información y sobre todo con resultados, explicando lo mismo que he explicado yo en esta presentación, que este es un cambio que ha llegado para quedarse, que no es que después del coronavirus se deje de utilizar las herramientas digitales y volvamos a lo que estaba antes, sino que este va a ser un cambio permanente y que la integración de las herramientas digitales en el proceso de formación del estudiante va a seguir presente y ellos van a tener que renovarse, porque el estudiante está necesitando y está demandando incorporar este tipo de herramientas, y también las nuevas habilidades que queremos desarrollar en los estudiantes también deben incorporar estas herramientas. Claro. Entonces, los profesores no deben ver a la tecnología como un enemigo, sino como un bastón en el que apoyarse, como una herramienta que les va a permitir lograr un mayor impacto con el nuevo perfil de estudiante que está incorporándose al sistema educativo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que llegar a ellos
a través de los resultados y del impacto que pueden proporcionarles, y también de la dinámica que ellos pueden crear y que pueden motivar en los estudiantes al utilizar estas herramientas. Gracias, Darío. Aquí hay una pequeña que es la última que está en el chat. ¿Qué características debe tener la evaluación de un sistema virtual, principalmente en asignaturas como química y física? Uy, esa está bien, esa vino con curva, así bien fuerte. Súper concreta. La evaluación, ¿qué características debe tener la evaluación? Yo creo que depende también de los contenidos que estamos impartiendo, es decir, en términos generales se pueden hacer actividades formativas que involucren a los estudiantes de forma colaborativa, a lo mejor en este tipo de asignaturas que son más, digamos, como más críticas o más matemáticas, las evaluaciones sumativas deberían de ser individuales. Y se pueden realizar, no sé, se pueden realizar a través del uso de simuladores. Por ejemplo, ahora yo estoy a cargo de un proyecto ahora que se encarga de atender especialidades como electricidad, electrónica en Chile a estudiantes de enseñanza media, y lo que se hace es incorporar simuladores, es decir, este tipo de herramientas que son interactivas y que permiten ver al estudiante cuáles son las distintas dinámicas que se van produciendo si yo cambio un elemento del sistema. Si yo cambio, por ejemplo, un circuito eléctrico, no sé, la ampolleta, y la cambio por otra de menor energía, ¿qué es lo que se produce dentro del circuito? Entonces supongo que también debe haber algún tipo de simuladores que estén dirigidos a asignaturas como química o como física, en los cuales el estudiante también puede practicar y puede mostrar al docente a través de una evaluación individual que él conoce cuáles son las distintas fórmulas o las distintas relaciones que se producen entre los elementos. O bueno, también se pueden hacer el típico examen que se ha hecho toda la vida, solamente que existen también herramientas de formularios para este tipo de exámenes a través de un ambiente virtual. Vale. Pues Darío, muchas gracias por todas estas reflexiones que has compartido con nosotros, tus conocimientos. Vamos dando cierre a esta interesantísima charla que hemos tenido hoy. Queremos agradecerles nuevamente por aceptar esta invitación y por haber estado presentes durante esta conversación. Gracias a Darío nuevamente por compartir con nosotros su conocimiento y hacer una explicación de estos principios indispensables para entender cómo puede ser ese proceso. Y queremos reiterar que Casani está en toda la disposición para acompañarlos en los nuevos retos que supone este momento. Y sirva esta oportunidad para comunicar que continuamos asesorando a nuestros clientes en la adecuación de sus espacios para retorno a clase con los productos adecuados, con las recomendaciones de bioseguridad exigidas para colegios y universidades, y con las herramientas tecnológicas pues, que demanda este momento para los procesos de transformación. Yo estaba pasando de fondo algunas imágenes. ¿Con qué nos contar ustedes de parte de Casani? Ya lo hemos venido socializando a través de nuestro equipo comercial y a través de nuestras redes sociales, la asesoría en la adaptación de los espacios frente pues, a esta situación del COVID-19. Hemos desarrollado un manual de tips para adecuar sus espacios para todos los temas que tienen que ver con seguridad, distanciamiento y etcétera. Tenemos los servicios de desinfección para sus áreas y el mobiliario, por supuesto, para seguir adecuando los espacios. Tenemos divisores en metacrilato para distintas áreas, salas de profesores, aulas, bibliotecas, circulaciones en general. Y bueno, nosotros estaremos dispuestos a más inquietudes y listos para continuar siendo sus aliados en esta nueva etapa. Si surgen más inquietudes, más preguntas, les agradecemos nos las hagan llegar a nuestros datos de contacto a través de nuestro equipo comercial o a través de mi correo electrónico. Nosotros nos encargaremos de responder una a una todas sus preguntas
Y muchas gracias, esperamos vernos pronto nuevamente. Muchas gracias a Darío, a todo el equipo de Cassani que organiza estas dinámicas, estas presentaciones, y bueno, estamos listos para seguir adelante. Entonces, muchas gracias y que tengan un resto de semana bien productivo, bien académico y bien chévere. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.